ya media y alta tensión, y podemos llegar hasta en alta se puede llegar inclusive hasta los 12.000 voltios, ¿no? Bien, vamos a ver entonces un poco la corriente eléctrica, más que todo en baja tensión, que es la que muchas veces estamos en contacto, ¿no? Cualquier persona puede estar en contacto o en presencia de corriente eléctrica de baja tensión, que es la que tenemos en nuestro domicilio, podemos tenerla en una oficina, en un proceso, también en una industria. Ya la media tensión y la alta tensión mayormente, bueno, es para ya las personas que trabajan, ¿no?, en centrales eléctricas, ¿no?, ya en una estación de transformación, o ya personas que son, digamos, electricistas, evidentemente, ¿no?, o que están, digamos, en un área de generación de energía en una empresa, ¿no?, en una sala de calderas, por ejemplo, ¿no?, y que ese vapor se utiliza para producir energía eléctrica. Entonces ahí tal vez tenemos voltajes de media tensión o alta tensión, ¿no? Pero bueno, cotidianamente nos encontramos más con una corriente eléctrica de baja tensión, ¿no? Bueno, en la distribución también podemos tener también ¿no?, media tensión y alta tensión. Bueno, aquí tenemos al señor Chispa, ¿no?, que nos va a mostrar de repente los riesgos eléctricos, ¿no? Ya estuvimos viendo algo de esto. Tenemos entonces los peligros de la corriente eléctrica que produce efectos, ¿no?, del accidente eléctrico y también sobre el cuerpo humano. Veamos entonces los efectos de un accidente eléctrico, choque eléctrico, ¿no?, es decir, digamos, la disipación de energía súbita, eléctrica, las quemaduras, ¿no?, los gases también que se producen. Decíamos, estos gases se producen porque los aisladores, es decir, los conductores, los cables están, ¿no?, forrados, están en una vaina de PVC, ¿no?, un espagueti que se llama, ¿no?, como un aislante. Y estos gases, bueno, y estos plásticos, a una temperatura elevada, bueno, se van descomponiendo, van generando gases, vapores, y también cuando llegan a quemarse, también gases de combustión, ¿no? Cuando bola de fuego, también que esta energía, que les decía, de gases también que se presentan ya cuando se combustionan, ¿no?, y la energía radiante. Pues el choque eléctrico es producido por contacto directo, ¿no?, con circuitos energizados, con instalaciones con energía eléctrica, y tiene efectos de tipo nervioso, es decir, el choque eléctrico va, digamos, a afectar a los músculos, ¿no? Ustedes saben que los músculos trabajan con impulsos eléctricos del cerebro, entonces cuando hay, digamos, un contacto eléctrico, los músculos de nuestro cuerpo reciben esa señal eléctrica de afuera, ¿no?, mucho más fuerte, evidentemente, que la señal eléctrica de nuestro cerebro, y por lo tanto, entonces, actúan mal los músculos, ¿no? Hay contracción muscular, desvanecimiento y también paro cardíaco. No olvidemos que el corazón también es un músculo y que también puede también sufrir, digamos, esta contracción muscular y desfibrilarse, ¿no?, y también, como simplemente, ¿no?, romperse el tejido cardíaco, rajarse, digamos, el corazón, y ahí, por supuesto, tenemos, ¿no?, un problema de paro cardíaco y la muerte. Bien, las quemaduras también son debidas, decimos, por el efecto Joule, ¿no? Nuestro cuerpo tiene resistencia al paso de la electricidad, entonces hace que se caliente también demasiado nuestro cuerpo, nuestros tejidos, y por lo tanto también se queme, ¿no? Hay quemaduras entonces tanto superficiales como internas, y también puede atravesar órganos, digamos, que son vitales, ¿no?, y también quemar estos órganos, y por supuesto esto también puede ser fatal, ¿no? Que se queme el hígado, el riñón, por ejemplo, ¿no? Ahí ya son órganos, ¿no?, decíamos, vitales. Entonces también, ¿no?, vemos que digamos, el contacto con la energía eléctrica, con la electricidad, y bueno,
lamentablemente es, digamos, de mucha peligrosidad porque puede producir la muerte, ¿no? Los gases, bueno, dijimos que con la alta temperatura, entonces, principalmente los plásticos, ¿no? Que cubren, que aíslan, digamos, los conductores, las máquinas, las carcasas de polímeros también se descomponen y desprenden gases, ¿no? Y también pueden acompañar de partículas materiales y o proyección. Y la bola de fuego, bueno, se produce también durante la aparición del arco eléctrico, es decir, cuando hay ¿no? El cortocircuito. Si no alcanza mucha distancia, pero si uno está muy cerca también puede afectarle, digamos, el calor más que todo, ¿no? Bastante elevado de esta bola de fuego, ¿no? Y la energía radiante, bueno, es la onda electromagnética también, de energía, debido al arco eléctrico, y que esta onda viaja también a una alta velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, más o menos la velocidad de la luz, ¿no? A una temperatura de 19.500 grados centígrados. Bueno, vemos algunos efectos sobre el cuerpo, ¿no? Vamos a ver que no siempre los daños son iguales de la misma energía eléctrica, ¿no? Todo depende de la intensidad de la corriente. No olvidemos que la corriente eléctrica es el paso de los electrones, ¿no? El flujo, y que depende de la intensidad. La intensidad se divide mayormente en amperes, bueno, o miliamperes. Esa es la unidad, decíamos, de la corriente eléctrica en amperes. La tensión era en voltios. Entonces, dependiendo, bueno, hay varios factores, no solamente la corriente eléctrica, ¿no? Sino también el tiempo de exposición, por supuesto, ¿no? Qué tiempo estemos nosotros expuestos a esa corriente eléctrica. Y otros factores más también, inclusive personales, ¿no? Que tienen que ver con las características físicas también de la persona, y por qué no inclusive hasta emocional, ¿no? Entonces depende, como decíamos, ¿no? De la intensidad de la corriente, los efectos sobre el cuerpo, de la duración del contacto, ¿no? El tiempo que estemos en contacto con la corriente eléctrica, y además también de la tensión del conductor, ¿no? Del voltaje que tiene también la red, digamos, la forma de contacto también, ¿no? Cómo agarramos, en qué parte hemos hecho contacto, ¿no? Muchas veces hicimos contacto con la mano, con el pie, con la cabeza, bueno. Depende también si teníamos, ¿no? La piel húmeda o no. Por supuesto que la humedad ayuda a que sea haya más conducción, ¿no? Haya más corriente eléctrica, entonces, ¿no? Si estamos transpirados, ¿no? Si estamos secos con el cuerpo, con el cuerpo húmedo, entonces la humedad favorece, ¿no? Que haya más corriente eléctrica por el cuerpo y que por lo tanto también ¿no? Más daños también al cuerpo, ¿no? Por supuesto se dice que no hay que tocar por ningún motivo, por ejemplo, con los pies húmedos, ¿no? O mojados y descalzos, por ejemplo, abrir la heladera o tocar algún doméstico, ¿no? O equipo eléctrico. Y el estado del sujeto también, ¿no? Mucho depende también del estado del sujeto para poder también, pues, el estado anímico inclusive, para poder, digamos, soportar también, ¿no? De repente, una descarga eléctrica. Entonces son varios puntos que, por ejemplo, las mujeres embarazadas son peores conductoras, dice, ¿no? De la corriente eléctrica. Bueno, veamos los efectos sobre el cuerpo. Ya vemos que hasta 1 miliampere es imperceptible para el hombre, ¿no? Es decir, 1 miliampere es la milésima parte de 1 ampere. Entonces, este nivel de energía eléctrica es imperceptible, la persona no lo siente y no causa, por supuesto, ningún daño tampoco. Ahora, de 2 a 3 miliamperes sentimos hormigueo, ¿no? Ya cuando entramos en contacto con alguna instalación eléctrica y recibimos, ¿no? Una corriente en el cuerpo de 2 a 3 miliamperes, cuando estamos haciendo el contacto sentimos esa sensación de hormigueo, ¿no? Como pica, hormiguea esa parte del cuerpo, ¿no? Ahora, de 3 a 10 miliamperes, ya la corriente de alguna manera es fuerte, la corriente eléctrica, y como que nos patea, como si nos pateó la corriente, ¿no? Ojalá que nadie tenga esa experiencia. Sabemos que esto, digamos, es bastante riesgoso y peligroso, ¿no? Puede producir la muerte.
Entonces, si estamos detrás de 10 miliamperes, el sujeto se desprende del contacto. Decimos la corriente lo patea, ¿no? Hasta acá todavía la corriente no es mortal. De 10 a 50 miliamperes no es mortal durante poco tiempo, ¿no? Así si estamos unos segundos, no, este nivel de corriente no es mortal. Ahora, ya de 50 a 500 miliamperes, ahí sí ya esto se hace mortal. No hay fibrilación, es decir, que significa esto que los músculos se rompen, se rajan, ¿no? Y el corazón, y también quemaduras internas. Entonces esto ya puede producir la muerte, ¿no? Paro cardíaco en el corazón o por quemaduras también internas ¿no? Que puede haber también en los órganos internos vitales, ¿no? Ahora, una corriente eléctrica de más de 500 miliamperes va a producir la muerte por parálisis en centros nerviosos. Entonces tenemos los efectos, ¿no? de la corriente eléctrica, ¿no? En función de el amperaje, ¿no? Del contacto que hagamos con alguna instalación eléctrica y también bueno, de qué manera, ¿no? El tiempo de exposición que hayamos estado nosotros también en contacto con esta corriente eléctrica. Entonces, ¿qué hay que hacer? Poner prendas de protección, ¿no? Seguir las normas de seguridad cuando se trabaja con corriente eléctrica, por lo menos ¿no? Estamos en contacto con un circuito eléctrico, con una máquina eléctrica, con una instalación eléctrica. Bueno, tener, digamos, materiales aislantes, ¿no? Guantes aislantes que sean de goma, zapatos de goma, ¿no? De tal manera de que nuestro cuerpo no entre de manera directa en contacto con estos conductores eléctricos, ¿no? Los accidentes son como los ladrones, se vienen cuando no los esperan. Entonces, incluso a los electricistas más experimentados también, a veces se confían, y nunca me pasó, digamos, ningún accidente eléctrico, y se confían y lamentablemente también sufren las consecuencias de manera muy grave, muy fatal, ¿no? Peor, por supuesto, un principiante. Entonces, también otra regla, evidentemente, si no conocemos electricidad, no hay que meterse, ¿no? a trabajar con la corriente eléctrica. Eso es muy peligroso. Entonces, una persona que no conozca la electricidad, bueno, evidentemente no hay que enviarla, no hay que colocarla, ponerla, digamos, a hacer, ¿no? Tareas eléctricas. Y eso entonces un poco en cuanto a la corriente eléctrica. Voy a poner un video, ¿no? Que nos muestra justamente algunas medidas de seguridad, ¿no? Y por supuesto los riesgos que presenta, digamos, la electricidad.
Muy bien, empezamos entonces en 1, 2, 3, atentos. La serpiente asesina por instinto. Aguarda en silencio hasta que de súbito ataca ágilmente sin piedad. Otra víctima cae bajo su dolorosa y mortal mordedura. Las serpientes, habitantes de las selvas, pantanos y bosques, son parte integral del diseño de la naturaleza. En el trabajo, la electricidad también constituye una parte integral de cualquier centro productivo. Y puede resultar tan rápida y tan mortal en su ataque como una serpiente, a menos que usted aprenda a dominarla. En este programa le enseñaremos las normas establecidas para trabajar con electricidad de una manera segura. Los sistemas mecánicos de protección y otras barreras, cómo la limpieza contribuye a mantener un ambiente seguro, y procedimientos efectivos como el de clausura y rotulación para eliminar la energía en las líneas. Por último, aprenderá a separar con seguridad a una víctima de un circuito eléctrico y sobre primeros auxilios. Si usted ha trabajado anteriormente con electricidad, sabe que los materiales de menor resistencia se llaman conductores y se utilizan para la fabricación de cables, interruptores y conectores eléctricos. El cobre ofrece una resistencia mínima al paso de la corriente eléctrica, por eso muchos cables tienen un núcleo de cobre. Otros metales como el aluminio y líquidos como el mercurio y el agua también son buenos conductores. Como el cuerpo humano está compuesto de agua, sustancias químicas y minerales, usted es un conductor excelente cuando la serpiente ataca. Añada otros peligros como prendas metálicas, un suelo húmedo o herramientas rotas y estará facilitando la electrocución. Si la corriente pasa a través de su cuerpo de un brazo al otro, puede dañar fatalmente su corazón y otros órganos vitales. Nadie desea recibir una descarga. Por esa razón se han creado niveles de protección diseñados para que pueda trabajar seguro donde hay electricidad. Se usan distintas técnicas para dominar las serpientes venenosas, que comprenden desde métodos utilizados por las personas inexpertas hasta las técnicas que utilizan los biólogos profesionales para dominarlas. Nosotros utilizamos protección para las piernas, protectores duros o saones gruesos, y tenemos ganchos y tenacillas que utilizamos para manejar los animales a una distancia prudencial. Los equipos eléctricos para mantenimiento también están diseñados para trabajar con seguridad. Sin embargo, la electrocución es la segunda causa de muerte entre los trabajadores de la industria en general. Por eso, siempre que sea posible, su empleador proveerá controles técnicos para eliminar el riesgo de electrocución. Uno de estos controles técnicos es el aislamiento. Cualquier material de escasas o nulas propiedades conductoras puede usarse como barrera entre usted y el flujo de electricidad. El vidrio, el caucho, la mica y algunos plásticos son buenos aislantes. Mientras el aislante se mantenga intacto, usted estará protegido. Asimismo, las cajas de conexiones deben estar tapadas para evitar que alguien pueda tocar los alambres o terminales electrizados. Desgraciadamente, el tiempo y el uso continuo debilitan estos controles técnicos hasta que la amenaza vuelve a aparecer. Por eso siempre deberá emplear como medida de seguridad un segundo nivel de protección y aprender a utilizarlo. Antes de empezar su turno de trabajo, cerciórese de que sus herramientas y el área de trabajo no representan un peligro. Los fabricantes instalan mangos aislantes en sus herramientas eléctricas, pero este aislante no debe estar rajado, roto o desgastado. El aislamiento casero puede exponerlo a la mordida de la serpiente. Las herramientas eléctricas deben llenar los requisitos del Código Nacional, así que cerciórese de que el doble aislamiento y el tercer alambre de tierra están en buen estado. Compruebe que todas las barreras protectoras están instaladas y que los terminales de los interruptores estén bien asegurados y no presenten quemaduras o cortes. Si tiene que utilizar una extensión, verifique que sea la adecuada para la herramienta que va a utilizar y para el ambiente de trabajo.
Debe contar con 3 alambres y un interruptor de contacto a tierra o GFCI por sus siglas en inglés. Este puede ser automático, portátil o adosado o integrado a la extensión. Como su nombre indica, el GFCI interrumpe el circuito si detecta una diferencia de 5 miliamperios o de 5 centésimas entre la corriente del alambre electrizado de alimentación y el neutro de retorno. El GFCI no es un interruptor automático, es un monitor de corriente que reacciona más rápido que la serpiente para evitar las descargas eléctricas. Las extensiones poco seguras son causa frecuente de descargas eléctricas. Por eso es tan importante que utilice la adecuada para su trabajo. Antes de comenzar su turno, compruebe que las extensiones que va a utilizar tienen todas sus piezas, no tienen espigas dañadas o carecen de ellas, y el aislante exterior está en buen estado. Compruebe que tanto el tomacorriente como el enchufe hayan sido diseñados para el mismo trabajo. Los tomacorrientes más seguros tienen toma de tierra y nunca deben sobrecargarse. Utilizar más de 2 enchufes por tomacorriente es sobrecargarlo. El buen domador de serpientes cuida sus herramientas para que funcionen bien cuando sean necesarias. Interruptores, piezas y alambrado no deben ser tratados con rudeza. Subir o bajar un equipo sosteniéndolo por el cable o presionar un cable daña el aislante. En libertad, la serpiente cuenta con el elemento sorpresa para atacar. En su trabajo, hay avisos que le advierten del peligro. Atienda y respete los letreros, símbolos y barreras colocados para su seguridad. Las barras de parada y los interruptores de emergencia suelen ser rojos. El naranja suele identificar la presencia de piezas mecánicas expuestas o peligros eléctricos, mientras que el amarillo se utiliza para llamar la atención. El verde indica dónde hallar artículos de seguridad tales como equipos de primeros auxilios, barreras y equipos de emergencia para lavarse los ojos. Incluso la atmósfera puede representar un peligro con la electricidad. Un ambiente con una gran concentración de polvo, gases inflamables u oxígeno puede incendiarse con una chispa. La humedad contribuye a disminuir la electricidad estática, que también puede generar chispas y producir una explosión si el aire está cargado de polvo o vapores inflamables. Una ventilación adecuada disminuye la concentración de cualquier atmósfera peligrosa en su área de trabajo. La luz. Si la iluminación no es suficiente como para trabajar con seguridad, emplee una luz portátil segura. Si no hay suficiente luz como para evitar una descarga, no entre donde haya peligros eléctricos. Otra práctica laboral segura que le ayudará a evitar descargas eléctricas es la limpieza. Mantenga limpias y bien ordenadas las herramientas. La más ligera capa de aceite o de depósito de carbón puede conducir electricidad. Tire una herramienta sobre un conductor y sentirá la mordida. Por esa misma razón hay que limpiar los derrames cuanto antes. Un suelo mojado es particularmente peligroso. Cualquier tipo de humedad en la ropa o en las herramientas puede aumentar la conductividad, mejorando el paso de la corriente a su corazón. Hasta el sudor puede resultar conductor, así que tenga siempre a mano una toalla o un pañuelo. Y si empieza a llover, busque refugio. Si está expuesto a un clima lluvioso, no trabaje con electricidad. Si tiene que trabajar bajo esas circunstancias, los conectores de seguridad cubiertos, como los utilizados en los barcos, le ofrecen seguridad adicional. Revise periódicamente que todos sus equipos de trabajo sean seguros y estén bien mantenidos. Si necesita una escalera, utilice una de madera o de fibra de vidrio que sea firme. El aluminio es conductor. Unas patas de caucho o cubiertas de caucho mejoran la protección, pues son aislantes y antideslizantes. La experiencia demuestra que el aseguramiento y rotulación pueden salvarle la vida. Antes de trabajar en un circuito o equipo, siga los procedimientos establecidos por su compañía al pie de la letra. Coloque para su seguridad candados y etiquetas en todos los dispositivos de desconexión, tales como interruptores manuales o automáticos que alimenten las líneas. En algunos lugares se acepta solo el etiquetado siempre y cuando se demuestre que éste ofrece la misma seguridad que el aseguramiento y rotulación.
En ese caso, deben tomarse medidas excepcionales como, por ejemplo, extraer fusibles, abrir cualquier circuito de desconexión adicional o asegurar los dispositivos de control. Nunca quite un candado o etiqueta puestos por otra persona. No se puede terminar durante un turno. Los obreros del turno que termina retirarán sus candados y etiquetas y los trabajadores del turno entrante colocarán los suyos antes de comenzar a trabajar. Los conductores o piezas del equipo que no han sido asegurados o rotulados deberán ser considerados como electrizados. Aunque el equipo esté asegurado, nunca suponga que está libre de una descarga eléctrica. Es posible que la energía proveniente de alguna fuente adicional pueda aún electrocutarlo. Verifique que todas las fuentes de energía han sido controladas. Nunca toque un circuito desconectado para averiguar si tiene corriente. Emplee el equipo adecuado y lea el manual de servicio del fabricante o cualquier diagrama actualizado del sistema en el que está trabajando. Vea si hay condensadores o cualquier otro tipo de energía almacenada. Para descargar un condensador, conecte un alambre desde el condensador a cualquier punto conocido de tierra. Si deja este alambre instalado mientras trabaja en el equipo, contará con seguridad adicional contra una descarga eléctrica. Desconecte o interrumpa cualquier fuente de energía auxiliar, tales como sistemas eléctricos secundarios, de vapor, hidráulicos o neumáticos. Compruebe que todas las piezas móviles se han detenido. Descargue la presión contenida. Bloquee las salidas de la tubería. Instale alambres de tierra para descargar los condensadores eléctricos y apoye cualquier equipo elevado. Ponga todos los controles en posición apagado o neutro y coloque su candado y etiqueta. El domador de serpientes que captura con cuidado una serpiente venenosa y después olvida cerrar la jaula, seguramente se llevará una gran sorpresa. Antes de empezar a trabajar, compruebe el aislamiento. Después de asegurarse de que nadie está expuesto, accione el interruptor de encendido o cualquier otro control de operación normal para cerciorarse de que el equipo no funciona. A continuación, compruebe que el interruptor principal o el interruptor automático no puede moverse a la posición conectado. Use un voltímetro para comprobar el voltaje. Presione todos los botones de arranque o activación. Apague todos los controles. Una vez concluido el trabajo, inspeccione toda el área para asegurarse de que se han sacado todas las herramientas, cables de conexión, cables de tierra y demás dispositivos. Después avise a sus compañeros de trabajo que se mantengan alejados del equipo que volverá al servicio. Quite los candados, etiquetas y aislamientos para poder restaurar la energía. Prepare el equipo para una operación segura, reinstalando todas las barreras, dispositivos de bloqueo, abrazaderas y alambres de tierra removidos. Cuente a los trabajadores para cerciorarse de que todos están lejos del equipo. Notifique a cualquier interesado que el equipo va a volver a su operación normal. Elimine los candados y conecte la energía. Las estadísticas demuestran que cortar la energía salva vidas, pero a veces apagar un equipo puede crear otros peligros como los de interrumpir sistemas de soporte de vida, desactivar sistemas de alarma de emergencia o de ventilación. Bajo estas circunstancias, únicamente deberá trabajar en los equipos activados personal competente. Una persona competente es alguien familiarizado con la construcción y operación del equipo en que trabaja. Esa persona está entrenada para trabajar con piezas y equipos con energía. La técnica de protección personal que más utilizamos es simplemente mantenernos a una distancia prudencial del animal. La mayoría de las serpientes venenosas pueden picar a la distancia de 1/3 de la longitud de su cuerpo cuando están enrolladas en posición de ataque. Así que es importante mantener un buen margen de seguridad más allá de esa distancia prudencial y por eso las herramientas, ganchos y tenazas largas son importantes y si el animal se mueve de pronto, para eso está la protección en las piernas, para tener algo que lo proteja a uno de una mordida. En el caso de hallarse a una distancia insegura, unas botas también son importantes. El equipo de protección personal o EPP comienza con la ropa adecuada. Se necesitan un buen par de zapatos de seguridad con suelas y tacones aislantes, ropa cómoda con mangas abotonadas y nada de corbatas.
Quítese todas las joyas, anillos y relojes de metal. El oro y la plata son conductores excelentes y pueden convertirlo en parte de un circuito. Y un cortocircuito provocado por cualquier joya puede arruinar cualquier circuito electrónico sensible o destruirlo. Puede utilizar un cinturón de electricista, pero recuerde que los remaches metálicos son conductores. En espacios limitados, quítese el cinturón de herramientas. Las herramientas colgantes pueden entrar en contacto con el equipo en operación o con una conexión eléctrica. El equipo de protección personal ha sido diseñado y fabricado con materiales que pueden protegerle de muchas formas. Puede asegurar que este equipo es imprescindible para mantener la serpiente a una distancia prudencial y protegerle contra una mordedura imprevista. Un casco de material no conductor puede librarlo de una descarga eléctrica, quemaduras, caídas de objetos y piezas en movimiento. Cerciórese de que su casco está clasificado para la corriente con la que va a trabajar. Los de clase A le protegen de la caída de objetos y hasta 2.200 voltios. Los de clase B le protegen hasta 20.000 voltios. La clase se indica en la orilla interior de la mayoría de los cascos. Utilice protección para los ojos siempre que realice trabajos eléctricos, especialmente en circuitos electrizados. Un cortocircuito o cualquier falla puede no solo producir chispas, sino hacer saltar partículas metálicas derretidas a sus ojos, provocándole la pérdida de la visión. Un soldador nunca haría su trabajo sin la protección ocular adecuada. Si un objeto conductor, tal como un destornillador, llave o cinta métrica, toca a la vez un extremo vivo y tierra, se formará un arco como el de la soldadura, hasta que un dispositivo de protección interrumpa el circuito. No utilice su propio equipo de seguridad a menos que haya sido aprobado por su empleador. Como cualquier equipo, inspeccione y pruebe su EPP antes de utilizarlo y evite que se estropee. Una forma de proteger el aislante de caucho es utilizar una cubierta de piel encima de este. Aunque todos los circuitos de corriente son peligrosos, ninguno ha causado tantas muertes como las líneas de alimentación aéreas. Así como una víbora solo es segura cuando está encerrada, una línea aérea es segura solo cuando se le ha cortado la energía y conectado a tierra. Lo más seguro es trabajar a una distancia entre unos 3 y 10 metros de cualquier fuente de energía. Aún los trabajadores más experimentados tienen dificultad para identificar una línea de voltaje solo con verla. Siempre pueden ocurrir accidentes y uno debe saber qué hacer para protegerse a sí mismo y ayudar a cualquier víctima de descarga eléctrica. Si no quiere convertirse usted mismo en una víctima, averigüe si la persona a la que va a socorrer está en contacto con algún circuito con energía y apáguelo antes de acercarse. Si no está seguro, dé por sentado que si toca a la víctima, recibirá una descarga. Intente primero cortar la electricidad. Si tiene que sacar a alguien de un circuito electrizado, utilice un objeto no conductor, como una silla de madera, una tabla, un palo, una tubería de plástico o un trapo. Cuidado con la madera expuesta a la humedad. La humedad llena la madera de agua haciéndola conductora. Una vez que haya separado con seguridad a la víctima del circuito con energía, llame o pida ayuda médica de emergencia. Después de proteger a la víctima de una posible lesión en la espina dorsal, verifique lo siguiente. A. ¿Están obstruidas las vías respiratorias? B. ¿Aún respira la víctima? C. ¿Tiene pulso? D. ¿Está sangrando? La capacidad para ayudar de forma segura a una víctima de una lesión eléctrica, unida a la habilidad para aplicar correctamente los primeros auxilios, pueden ayudar a contrarrestar la mordedura de la serpiente. Ha visto los 3 niveles de protección eléctrica: controles técnicos, prácticas laborales seguras, que incluyen el entrenamiento, y el equipo de protección personal. Agreguemos ahora un 4º nivel a la cadena de la seguridad: usted. A menos que utilice los procedimientos adecuados, los controles técnicos y el EPP, estará arriesgando su vida y la de sus compañeros. Piense en el manejo seguro de la electricidad como un cuadrado en el que cada lado representa algo crítico para la seguridad: controles técnicos, prácticas laborales seguras, EPP,
y usted. Quite uno de los lados y se pierde toda la seguridad. Recuerde que su patrono provee 3 lados de este cuadrado, pero usted es el responsable de completarlo. La electricidad muerde al confiado y al descuidado con resultados rápidos y mortales. Recuerde que no debe emprender ningún trabajo si no conoce bien los procedimientos o requisitos de seguridad. No lo haga hasta que esté bien seguro. Recuerde que un solo descuido puede resultar el último. Trabaje con inteligencia y tenga cuidado con la mordida. Bueno, ahí veíamos entonces este video interesante, ¿no? Que nos complementa esto de la seguridad eléctrica. Bien, ¿qué medidas de seguridad podemos ver entonces? A ver, ¿qué podemos observar? Raiza, a ver qué nos dice Raiza Franco, ¿qué puedo observar? ¿Qué medida de seguridad se tiene que, digamos, implementar? Lo primero que hay que hacer, por ejemplo, para si uno va a estar en contacto, ¿no? Con algún equipo eléctrico, o si lo va a estar, digamos, no, bueno, no tanto operando, sino en el mantenimiento, ¿no? Bueno, si va a estar operando, veamos, ¿no? El equipo de protección personal, como decía, ese cuadrado, ¿no? de la seguridad, el EPP, ¿no? Ya utilizar guantes, por ejemplo, que sean aislantes, ¿no? Guantes que, por supuesto, van a ser de plástico, ¿no? De goma. Botas también, o botines, ¿no? Con plantas de goma. También cascos, ¿no? Si hay, digamos, instalaciones eléctricas también a la altura de la cabeza, utilizar cascos también que sean también, que no sean conductores, ¿no? Que sean aislantes. ¿Ya? Y también, bueno, si vamos a estar trabajando en una máquina, ¿no? Haciendo el mantenimiento de una máquina, por supuesto, si somos electricistas, ¿no? Eh, Primero que nada, bajar el térmico, ¿no? Bajar las llaves, digamos, los interruptores, los térmicos, ¿no? Del tablero, ¿no? El tablero de donde llega y se distribuye ahí los cables. Entonces, bajar, digamos, la llave, ¿no? Del tablero y ponerle un candado y una etiqueta, ¿no? ¿Sí? Porque claro, los tableros están prácticamente en la parte, diríamos, más accesible de las instalaciones, están adelante, digamos, de cualquier sala, ¿no? De cualquier área. Y claro, el que llega puede ver que esté el tablero bajo, ¿no? La llave va abajo, las luces sin luces, entonces a veces bueno, saltó el interruptor, ¿no? Saltó el disyuntor, digamos, ¿no? O la llave, entonces la sube y bueno, lamentablemente no se da cuenta que la otra persona está trabajando, digamos, en esa instalación eléctrica, que bueno, no puede sufrir ¿no? La electrocución y morir, ¿no? Entonces, también poner, etiquetar, ¿no? En los tableros eléctricos, ponerle inclusive candado, ¿no? Y una etiqueta si uno se está trabajando, no active la corriente eléctrica, ¿no? Eso es importante también. También, bueno, en este caso también eh, los disyuntores, ¿no? Estos disyuntores, estos térmicos, estas llaves, también hay disyuntores monofásicos, ¿no? Que también ante la pequeña variación de corriente eléctrica se abren, ¿no? Es decir, digamos, se bajan, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos disyuntores monofásicos también debemos instalarlos nosotros en los tableros eléctricos, ¿no? Como un sistema también de protección, ¿no? De seguridad. ¿Ya? Porque ante la mínima, digamos, diferencia de corriente eléctrica, ¿no? Se van a desactivar, ¿no? Se van a poner en off, digamos, ¿no? Porque tiene dos posiciones on-off, ¿no? Las palancas, los disyuntores, ¿no? Las llaves, digamos, del tablero eléctrico.
Entonces, ante la pequeña variación de corriente eléctrica, eh, abren, digamos, todo el circuito, ¿no? Y ya no circula la corriente eléctrica, por lo tanto, la persona que quedó prendida, digamos, ¿no? El cable o la máquina eléctrica, al no pasar ya, bueno, por supuesto, ¿no? Se elimina el riesgo, ¿no? De inmediato. Entonces, también es importante este dispositivo de estos disyuntores, digamos, ¿no? Monofásicos. A ver, voy a ver si puedo encontrar por ahí algo sobre estos disyuntores monofásicos para que los veamos. Y en el video también mostró algo de esto, ¿no? En cuanto a los equipos de protección. ¿Saben que estoy feliz? Bienvenidos a un nuevo video para tu canal Temas de Ingeniería Eléctrica. En este video veremos las principales diferencias entre un interruptor termomagnético y un interruptor diferencial. Mi nombre es Joel y te mando un fuerte saludo. Esto empieza ahora. Por un lado tenemos un interruptor diferencial, del que ya hice un video. Chequéalo por aquí arriba si quieres saber más del interruptor diferencial. Y por este otro lado tenemos un interruptor termomagnético. Los dos son dispositivos de protecciones eléctricas, pero son totalmente diferentes. Primera diferencia. ¿Qué protegen? El interruptor termomagnético está diseñado para proteger la instalación eléctrica, y el diferencial para lo que está hecho es para proteger la vida de los seres vivos, ya sean personas o animales. Segunda diferencia. ¿Cuándo saltan? El interruptor termomagnético salta cuando ocurre una sobrecarga o cuando ocurre un cortocircuito. Vamos a ir por partes.
Cuando se hace el diseño eléctrico de una instalación, se calcula la mayor cantidad de corriente que puede llegar a circular por los conductores, y de ese valor se saca el diámetro de dicho conductor. Lo que pasa es que si esa corriente para la que se diseñó la instalación es superada, los conductores empiezan a sobrecalentar debido a que sobrecargamos el circuito, lo cual podría acabar perfectamente en un incendio. Pero si tenemos un interruptor termomagnético, él detecta esta sobrecarga y corta el flujo de corriente. Y un cortocircuito puede ocurrir por muchas razones, pero una muy frecuente es el desgaste del material aislante de los conductores. O sea, esa gomita que rodea el cable cuando es una instalación eléctrica antigua, debido al tiempo de uso, esa gomita se empieza a desgastar. Y si está al lado de otro conductor que tenga las mismas condiciones, puede ocurrir un cortocircuito. O porque alguien haciendo un trabajo en una instalación eléctrica no tomó las precauciones adecuadas y accidentalmente hizo que el conductor de fase tocara el neutro, dando lugar a un cortocircuito, el cual también puede acabar perfectamente en un incendio y ocasionar daños graves a las personas. Pero si hay un interruptor termomagnético, él detecta el cortocircuito y corta el flujo de electricidad. Ahora, un interruptor diferencial no salta ni ante sobrecargas ni ante cortocircuitos, él solo salta si hay una corriente de fuga. Me explico. ¿Quieres aprender a optimizar energéticamente un edificio como conjunto? Tenemos la formación que necesitas. El Máster Internacional en Cálculo y Modelado BIM de Instalaciones de Figurat aborda el cálculo, el modelado BIM y la coordinación de todas las instalaciones. Explico. En una instalación eléctrica, toda la corriente que entra por la fase sale por el neutro. Pero si alguien toca un conductor activo y se electrocuta, no toda la corriente que entró por la fase salió por el neutro, ya que una parte de ella se va a través de la persona que se electrocutó. Eso es a lo que llamamos corriente de fuga. Una corriente que circula por un sitio por donde no debería circular. Cuando esto ocurre, el diferencial lo detecta y corta el flujo eléctrico. Este tipo de accidente se conoce como accidente por contacto directo. Pero también está el contacto indirecto, que ocurre por falla de aislamiento de un equipo. En el proceso de fabricación de los equipos, las partes que están electrificadas se separan de las que no deben estar electrificadas. Esto se hace por medio de materiales aislantes. Lo que pasa es que con el tiempo de uso, ese material aislante empieza a perder sus propiedades no conductoras. Si por ejemplo el material aislante que está entre el motor de una lavadora y su carcasa se daña, cualquier ser vivo que toque la carcasa de dicha lavadora se va a llevar un corrientazo. Nuevamente el diferencial detecta esa corriente de fuga y salta. Esto es en caso de que la instalación eléctrica no tenga sistema de puesta a tierra. De ser así, el diferencial saltaría sin necesidad de que alguien se electrocute al tocar un equipo con problemas en su aislamiento, ya que esa corriente de fuga se iría a tierra, en lugar de atravesar el cuerpo de las personas. Tercera diferencia: ¿cómo funcionan? El trabajo del diferencial es comparar la corriente que entra por la fase con la que sale por el neutro, para así poder saber si hay alguna corriente de fuga. Básicamente lo que tiene en su interior es un núcleo toroidal. Ese núcleo tiene enrollado tres bobinas, una por donde pasa la corriente de fase, otra por donde pasa la corriente del neutro, y la última es la encargada de activar el mecanismo de disparo, que se compone básicamente de un electroimán. Lo repito nuevamente, en un circuito eléctrico la corriente que entra por la fase es igual a la que sale por el neutro. Al ser iguales, esas dos corrientes van a crear en el núcleo toroidal flujos magnéticos de igual magnitud, lo que van en sentidos opuestos. Esto hace que se resten y el resultado sea cero. Pero cuando ocurre una corriente de fuga, ya las corrientes no son iguales, entonces los flujos creados por dichas corrientes tampoco lo serán. Eso hace que al restarse no den cero, sino que va a quedar un flujo restante. Ese flujo restante va a provocar que en la tercera bobina se induzca un voltaje, que va a hacer que el electroimán se active y este provoque la apertura de los contactos del diferencial. El interruptor termomagnético cuenta con dos mecanismos de disparo, uno para las sobrecargas y otro para los cortocircuitos. En su interior lo que tiene es una placa bimetálica por la cual va a pasar la corriente. Si esa corriente sobrepasa la corriente para la que fue diseñado el interruptor, la placa bimetálica se deforma. Esa deformación provoca el movimiento de un mecanismo que abre el contacto, y conectada en serie a esa placa bimetálica hay una bobina. Esta bobina no es más que un electroimán. Cuando ocurre un cortocircuito, la corriente que atraviesa la bobina es tan grande que provoca que dicha bobina cree un campo magnético que va a ser capaz de mover una pieza móvil. Ese movimiento va a provocar que el contacto se vuelva a abrir. Cuarta diferencia: criterios para su selección. Hay varios datos que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un termomagnético y un diferencial, pero ahora vamos a concentrarnos en uno en particular, la corriente nominal. De nuevo, a la hora de hacer el diseño eléctrico de una instalación, se calcula la cantidad de corriente que van a consumir los equipos de dicha instalación, con el objetivo de saber el diámetro del conductor a elegir, y de ahí también se saca el valor de corriente del termomagnético. Mírenla aquí. Una vez esa corriente sea superada, el dispositivo abre sus contactos para evitar que la instalación le siga entrando corriente. Por ejemplo, este nos pone que es de 25 amperes. Si tienes una instalación eléctrica que consuma 40 amperes, este no puedes usarlo, porque simplemente cuando empieces a conectar equipos va a llegar el punto que el interruptor va a saltar,
porque lo va a detectar como una sobrecarga. Y si lo eliges para una instalación de mucho menor amperaje, por ejemplo este mismo 25 amperes, se lo pones a una instalación que consuma 15 amperes, lo que va a pasar es que en caso de sobrecarga, el interruptor no se va ni a enterar, los equipos se van a quemar y él va a estar ahí como si nada. Y este valor que ven aquí al lado es la corriente de cortocircuito. Cuando ocurre un cortocircuito, las corrientes son muy grandes. Este en particular nos dice que soporta hasta 3000 amperes. Eso quiere decir que si la corriente de cortocircuito no supera los 3000 amperes, el interruptor salta y sigue en buen estado de funcionamiento. Pero si la corriente de cortocircuito supera los 3000 amperes, él de igual manera va a saltar, pero entonces ya habría que sustituirlo. La corriente nominal sí es un dato estricto a la hora de elegir el termomagnético, porque depende del diseño de la instalación, pero la corriente de cortocircuito, mientras más grande sea, mejor. Y si te estás preguntando qué es la letra que está al lado de la corriente nominal, es el tipo de curva de disparo. En este caso es tipo C, pero también está la tipo B y la tipo D. La diferencia entre un tipo de curva y otra es el tiempo que se demora en reaccionar el dispositivo cuando detecta alguna falla. Por ejemplo, cuando la curva es tipo B, él tiende a reaccionar más rápido que cuando es una curva tipo C. Esto se elige en función de la carga que se va a proteger. Por ejemplo, si lo que vamos a proteger es un motor que va a ser arrancado directo a línea, nos conviene que la protección no actúe en el momento que detecta la sobrecarga, porque en el momento que nosotros arrancamos un motor directo a línea ocurre una sobrecarga transitoria, o sea, la corriente se eleva muy por encima de la nominal, pero solo por unos pocos segundos. Entonces, si la protección que tenemos para ese motor es una protección que actúa al momento de detectar la falla, cada vez que nosotros prendamos el motor, la protección va a saltar, porque va a pensar que es una sobrecarga. Ahora, la corriente nominal de un diferencial también es importante, pero no tiene tanto peso como un termomagnético, ya que no influye en el cumplimiento de su trabajo, simplemente porque la corriente nominal del diferencial lo único que afecta es que si es sobrepasada, este se quema. Por eso es que dicen que el diferencial tiene que ser mayor que el termomagnético. Entonces, junto con este termomagnético puedes poner un diferencial de 40 amperes, que no pasa nada. El objetivo es que la corriente que atraviesa el diferencial no sobrepase su corriente nominal. La corriente que más nos interesa en un diferencial es esta, también conocida como nivel de sensibilidad, que no es más a qué nivel de corriente de fuga el dispositivo salta. Para una instalación residencial se ponen diferenciales con una corriente de corte de entre 0,01 y 0,03 amperes. Si la corriente de fuga supera este valor, el dispositivo salta, lo cual es muy útil para proteger la vida de las personas en un hogar, y más aún si en dicho hogar hay niños pequeños. En resumen, los dos son dispositivos que hay que tener en una instalación sí o sí. Uno para que proteja los equipos eléctricos y otro para la protección de las personas ante un accidente. Y bueno, hijos de Tesla, hasta aquí este video, espero que te haya sido útil, recuerda suscribirte si no lo has hecho aún y nos vemos en la próxima. Nosotros sí tenemos estos equipos, ¿no? Estos disyuntores, tanto termomagnético como el disyuntor diferencial. Esto es importantísimo. Todas las casas deberían tener un disyuntor diferencial, ¿no? Que protege a las personas por lo menos, ¿no? Y que veamos que ante una corriente de fuga, que es la que pasa por el cuerpo humano, es detectada por este disyuntor, entonces se abre, ¿no? Y, perdón, y ya no conduce la corriente eléctrica, ya no pasa corriente eléctrica por el circuito, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto debería ser algo, por norma inclusive debería ser obligatorio, ¿no? Que se tenga, digamos, no solamente en los domicilios, por supuesto, en las oficinas, en las industrias, ¿no? Estos disyuntores diferenciales. Y también los termomagnéticos, ya, sí, evidentemente trabajamos con máquinas eléctricas también para que cuidemos también, ¿no? Protejamos los equipos y también el riesgo de incendio, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos ya, y no son muy caros, ¿no? Estos disyuntores, la verdad que bueno, tampoco son, digamos, tampoco el valor es como una llave normal, pero se justifica justamente su adquisición, ¿no? Para proteger la vida, porque saben que la vida, por supuesto, no tiene valor, ¿no? La vida humana no tiene valor, entonces. Y además que igual también nuestros disyuntores van a proteger las instalaciones y más caro sale, ¿no? Que se queme un televisor, una heladera, una máquina eléctrica, ¿no? Eso sale más caro que comprar un disyuntor. Entonces, hay que verlo de ese lado, ¿no? Todo lo que se gaste, digamos, en equipos de seguridad, ¿no? Para distintas situaciones, es una inversión y un gasto, ¿no?
Bien, otro elemento de seguridad eléctrica es digamos, es la descarga a tierra, ¿no? ¿Sí? Es decir, toda la conexión eléctrica, todos los cables, ¿no? Vamos a ver que obviamente cuando nosotros compramos, digamos, un equipo o algo, viene con 3 cables, ¿no? Los dos, si es de 220, por supuesto, ¿no? Vemos, siempre que sea monofásico, evidentemente, ¿no? Y no trifásico, vemos que viene con 2 cables, por supuesto, el neutro y el vivo, ¿no? Y hay un tercer cable que es el cable a tierra, ¿no? Justamente ese cable a tierra es el que va a actuar en el caso que haya un cortocircuito en esa máquina o en esa instalación, ¿no? O que haya una corriente de fuga. ¿Ya? Entonces, esa corriente de fuga, en vez que vaya por el cuerpo humano, o ese cortocircuito, digamos, que en vez de que afecte a la máquina, se va a disipar por ese cable, digamos, verde, que es el cable a tierra. Generalmente es negro y rojo, por ejemplo, el neutro negro y el rojo vivo, ¿no? Y el verde es el cable a tierra. Entonces, el cable a tierra tiene que ir, ¿no? Y descargar en una jabalina, es decir, en una barra metálica que está plantada, ¿no? Está enterrada en el suelo, ¿sí? De manera vertical. Esta jabalina es una barra de cobre, que es un conductor, ¿no? O de aluminio. Pero también el suelo hay que prepararlo, ¿no? Porque, claro, llega la corriente a la jabalina en su suelo, y esa también corriente tiene que disiparse en el suelo, ¿no? Entonces hay que mantener húmedo el suelo con carbón activado, ¿no? Con carbón, con algún gel, incluso ponerle sal al suelo, ¿no? Alrededor de la jabalina, porque la sal sabemos que también es un buen conductor. Entonces, bueno, vamos a ver un video ahora, voy a buscar también un video que nos hable sobre la descarga a tierra, ¿no? Las instalaciones de descarga a tierra. Porque esto es importante también y esto va a evitar también electrocuciones, cortocircuito y, por supuesto, daño a los equipos y también, lo más importante, a las personas, ¿no? Que no haya casos fatales, digamos, a las personas. Para ver este video. Bien, atentos, empezamos en 1, 2, 3. El sistema de puesta a tierra. La energía eléctrica es fundamental para el desarrollo de la humanidad. Es por ello que durante su generación, transmisión, distribución y utilización es necesario garantizar la operación normal de los equipos y la seguridad de las personas ante corrientes anormales. El Código Nacional de Electricidad, en la regla 060.000, establece que todas las instalaciones eléctricas deben contar con sistema de puesta a tierra y enlace equipotencial para proteger a los usuarios contra las descargas eléctricas. Cuando se sufre una descarga eléctrica a través de un artefacto electrodoméstico, como la lavadora o la ducha, por alguna falla eléctrica, se debe a que estos artefactos no están conectados a una puesta a tierra que canalice la fuga de electricidad, evitando así el choque eléctrico o descarga en las personas, que en algunos casos puede tener consecuencias fatales. La carcasa de los artefactos eléctricos está conectada a la espiga central de los enchufes con 3 espigas, la cual se introduce en el alveolo central de los tomacorrientes de 3 alveolos. Este alveolo está conectado al sistema de puesta a tierra y los otros están energizados. El sistema de puesta a tierra se conecta a los tomacorrientes, las cajas de los sockets y de los interruptores de luz. Llega hasta el tablero de distribución donde se encuentran los interruptores y sigue su camino hasta el pozo a tierra. El conductor de puesta a tierra es de color verde o verde con franjas amarillas. El sistema de conexión a tierra cumple con esta función fundamental, otorgando un camino a estas corrientes peligrosas para su descarga a tierra, antes que comprometa la seguridad de las personas involucradas o afecte a todos los componentes del sistema eléctrico. Las funciones de un sistema de puesta a tierra son: brindar seguridad a las personas, evitando que reciban descargas eléctricas por fuga de electricidad o fallas de aislamiento, así como dar protección al sistema eléctrico ante la caída de rayos y sobretensiones. Proteger las instalaciones, equipos y bienes en general al facilitar y garantizar la correcta operación de los dispositivos de protección.
Este sistema consiste en un conjunto de elementos formados por electrodos, cables, conexiones, platinas y líneas de tierra física de una instalación eléctrica que permiten conducir, drenar y disipar una corriente no deseada al planeta Tierra. El ingeniero a cargo de la obra eléctrica, junto al instalador calificado y certificado, son los encargados y responsables de la instalación del sistema de puesta a tierra, el cual protegerá a los usuarios de cualquier accidente eléctrico y debe tener una resistencia no mayor a 25 ohmios. Para una real y efectiva protección de este sistema, debemos verificar que nuestros artefactos eléctricos y electrónicos cuenten con este conector en sus enchufes o, en su defecto, tenga un punto de conexión a tierra en la carcasa del aparato que vamos a conectar a nuestra instalación eléctrica. Los componentes de este sistema están normados en el Código Nacional de Electricidad y las normas técnicas peruanas respectivas. Deben tener un mantenimiento periódico y adecuado por estar permanente a la intemperie y expuestos a la corrosión. Este mantenimiento debe estar a cargo de personal calificado y certificado. El sistema de puesta a tierra nos protege contra las descargas eléctricas, pero debemos complementar la seguridad utilizando un interruptor diferencial, el cual, al detectar una fuga de corriente, cortará automáticamente el fluido eléctrico, protegiendo así a las personas y nuestra instalación eléctrica. Bueno, entonces tenemos las medidas de seguridad, ¿no? Importante tenerlas en cuenta, tanto en los domicilios, bueno, todo lo que decimos, ¿no? Es para cualquier momento de la vida, ¿no? En el domicilio, en la calle, en cualquier momento debemos tener en cuenta estas medidas de seguridad, y también la electricidad está presente en cualquier momento, ¿no? En el trabajo, en la industria, en los procesos, ¿no? Entonces, ahí también ya tenemos entonces dos elementos, ¿no? El disyuntor diferencial, ¿no? Que protege a las personas, y también, y bueno, hay que tener también un disyuntor termomagnético para los equipos, y también está la puesta a tierra, ¿no? Las jabalinas que decíamos, esa barra o esos electrodos de cobre aluminio que se tienen que enterrar de manera vertical o en L, bueno, depende de la forma. Pero también hay que mantener la puesta a tierra, ¿no? Es decir, hay que mantener húmedo, porque la humedad favorece, ¿no? Que se disipe esa corriente eléctrica que llega, digamos, a la jabalina de la instalación, esa corriente de fuga. Entonces, para que se disipe y no retorne nuevamente al equipo, ¿no? Y que quede en el suelo, se transfiere al suelo, ¿no? Se comunica al suelo, al subsuelo. Entonces hay que, como decimos, tiene que tener sales, sal, ¿no? Sal común, sal cloruro de sodio, también carbón, ¿no? Para que sea higroscópica, para que absorba humedad, gel, se puede colocar un gel también, y también de manera permanente estar, ¿no? Supervisando, mirando, digamos, esta instalación y echándole agua también para que permanezca húmeda, ¿no? Porque la humedad, decíamos, ayuda entonces a disipar, ¿no? A conducir la energía eléctrica. Bien, no sé si queda alguna pregunta de repente, algún comentario de esta parte de la seguridad con la corriente eléctrica. Bueno, mientras voy habilitando la asistencia, si alguien por ahí tiene alguna pregunta, puedo hacerla. Voy habilitando la asistencia. De paso, también pedirle por favor que prendan todas sus cámaras